Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Estamos hoy muy contentos. Hemos avanzado de manera significativa en nuestro programa de estudio de la Palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema que viene a ser como una especie de síntesis o resumen de todo lo tratado hasta la fecha. Y vamos a abundar también un poquito más en algunos aspectos. El tema se titula El Evangelio definido. Quiere decir que hoy vamos a ver un resumen, una síntesis. En realidad pienso que nos vamos a tomar 2 días en este tema, el de hoy y el de mañana, porque hay mucha información que vamos a compartirles a ustedes con relación al Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Si a usted algún día le preguntan, ¿qué significa evangelio? Usted dice, F significa bueno, angelio significa mensaje. Quiere decir que evangelio significa un buen mensaje, una buena noticia. ¿Y una buena noticia de qué? Una buena noticia de salvación. Dios nos ha salvado en Cristo y esa salvación está disponible para cada ser humano que lo acepte por medio de la fe. Como cada noche que empezamos, tenemos una cita sobre la oración. Esta se encuentra en Salmo 41 y nos dice: Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista dice que él esperó pacientemente en Dios. Él oró a Dios y esperó pacientemente. En las Escrituras hay promesas preciosas hechas a los que esperan en el Señor. Dice Consejos sobre la Salud, página 377. Todos deseamos la respuesta inmediata a las oraciones y nos sentimos tentados a desanimarnos si estas no son contestadas inmediatamente. La demora es para nuestro beneficio especial. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como las olas del mar. Debemos atarnos al altar con las fuertes cuerdas de la fe y el amor y dejar que la paciencia realice su obra perfecta. Así que no se desesperen. Nosotros siempre queremos computadoras más rápidas, carros más rápidos, teléfonos más rápidos. Todo es como rápido, rápido. Estamos acostumbrados a la comida express, a las conversaciones express, a los matrimonios express. Estamos en una sociedad donde todo es express. Entonces, no, la Biblia dice que cuando usted ora al Señor, no vaya con esa actitud de express, sino vaya pacientemente. Y yo ore al Señor y dile al Señor, aunque a mí me gustaría que tú me contestes, pero ya mismo esta oración, el Señor te va a decir, no, tranquilo, yo me voy a tomar mi tiempo y yo te voy a contestar. Siempre contesta, pero Dios se toma su tiempo y prueba nuestra paciencia. Así que haga como el salmista y espere pacientemente en nuestro gran Dios. Así que quiero pedirle que nos acompañen a cada nosotros en esta hora, en este caso a este servidor, que se va a presentar ante el Señor para el estudio de su palabra. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque una vez más tú nos permites abrir tu palabra. Queremos pedirte, Dios, una bendición especial por cada hermano que se conecta con nosotros. Que tú traigas bendición, traigas prosperidad a sus familias, a la familia de cada persona aquí representada, tanto los que están con nosotros en esta reunión de Zoom, como aquellos que están, oh Dios, conectados por vía de las medias, el YouTube, el Facebook y demás. Queremos pedirte, Dios, en esta hora que en el nombre de Jesús, la presencia del Santo Espíritu llene nuestras mentes, nuestros corazones. Que tu palabra, oh Señor, nos toque de manera especial. Que podamos tener entendimiento para comprender las profundidades de tus enseñanzas. Enséñanos cada día, oh Dios, a conocerte más, a depender más de ti, a desconfiar más de nosotros mismos y a escuchar, sobre todo aprender a escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Acompáñanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo
se resume todo lo aprendido hasta el momento. Por medio de una secuencia gráfica se presentan las tres fases de la salvación o el contraataque del Evangelio a las tres realidades del pecado. Y en este estudio se enseña que el Evangelio demanda un compromiso mucho mayor que en nuestra propia vida. Quiere decir que esto es lo que vamos a estar viendo en esta noche, o iniciamos esta noche, mañana concluimos, sobre el Evangelio. Y el versículo ancla para el tema de hoy lo encontramos en 1 Corintios 1:30, que nos dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Están las palabritas clave que hemos estado estudiando en todo el programa: justificación, santificación y redención. Aquí se completa en 1 Corintios 1:30 las tres palabras o los tres contraataques que el Evangelio hace en favor nuestro por medio de Cristo. Dios nos coloca en Cristo Jesús y Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, en el último estudio completamos la secuencia de contraataque del Evangelio al pecado. Y esto ocurre en la segunda venida de Cristo, nuestra bendita esperanza. Ahora podemos repasar toda la estructura completa del Evangelio desde que iniciamos. Nosotros iniciamos diciendo que los seres humanos tenemos dos problemas fundamentales: la muerte y el pecado. La ley del pecado es la muerte. O sea, todo ser humano que nace pecador, pues ya sobre él gravita la paga del pecado. El pecado paga con muerte. Vimos la estructura y vamos a dedicar hoy un poquito de tiempo a esta estructura para abundar un poquito más en ella. Vimos el concepto de iniquidad del hebreo avón, del griego adikia, que implica que el pecado está presente en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa desde el momento en que nacemos. Si bien nacemos con esta naturaleza pecaminosa, nacemos en iniquidad, Dios no nos culpa de ella. Dios no nos culpa. O sea, Dios no los culpa a los seres humanos por haber nacido. O sea, yo no escogí nacer. Sencillamente yo nací. Y ya cuando nací, el doctor dijo: aquí hay un pecador más en este planeta. Quiere decir que desde que nací ya yo traigo el germen del pecado heredado de mi padre Adán. El pecado está presente en nosotros. También vimos que el pecado nos controla, nos gobierna, nos esclaviza de tal manera que aún nosotros, sabiendo lo que es correcto, aún nosotros conociendo la ley de Dios, la transgredimos. El concepto de transgresión implica que yo conozco la voluntad de Dios y ahora estoy actuando en contra de ella. Y actúo en contra de ella porque el pecado me controla, me gobierna, me esclaviza, se enseñorea de mi vida. Y finalmente el pecado de transgresión viene del hebreo pesha y viene del griego anomía. Anomía significa estar en contra del nomos, actuar en contra de la ley de Dios. Y finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte. Una vez yo cometo pecado, el pecado dice: usted es pecador. Entonces tiene que entregarme su vida eterna. Usted está condenado a muerte eterna. Entonces, estas son las tres realidades que tenemos, que está presente en nosotros, nos gobierna, esclaviza, nos culpa y nos condena. Nosotros vimos también en otro formato, para aprenderlo rápido, las tres P del pecado: presencia, poder y penalidad. Está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros y nos penaliza o nos condena. Entonces, vamos a dedicar hoy, porque yo pienso que con relación al tema del pecado se está hablando muy poco. Y hoy en día, yo con mucha pena estoy viendo que en el mundo cristiano se habla poco de este problema tan serio. Si usted lo analiza bien, se va a dar cuenta que el Evangelio tiene como propósito enfrentar esta problemática: la presencia del pecado en mi vida, el poder que tiene sobre mí y la penalidad que ejerce
en la vida mía por ser pecador. Y de eso se habla poco. De hecho, hay unas tendencias a descartar la ley de Dios, que es la que señala el pecado, la que me da el conocimiento de lo que es pecado. Las personas, incluso cristianos, han descartado la ley de Dios. Y mucho de eso tiene que ver con el tema del sábado. El cuarto mandamiento, pues, ha creado una división en el mundo cristiano. Y hay muchas personas que han entendido que, pues, la ley no es necesaria, ya yo no tengo que obedecer nada. Y entonces nos metemos de lleno en una vida sin tener dirección, sin tener una norma, sin tener un código moral, pensando que obviamente el Evangelio me está dando licencia a mí para vivir una vida de pecado. Y hemos visto a través de todo el estudio que no es así. Entonces vamos a dedicar estos primeros minutos a profundizar un poquito en la estructura del pecado. Y lo vamos a hacer desde la inspiración de un hombre de Dios que fue bien engañado por el pecado. Ustedes lo conocen bien, conocen también el texto que vamos a analizar. Es el salmista David, el rey David. El rey David escribió Salmo 32 luego de su problema con Betsabé y Urías Eteo, cuando él mandó a matar al esposo de esta mujer porque se enamoró de ella, la conquistó, tuvo relaciones con ella ilícitas, luego lo mandó a matar con el mismo hombre, hizo un documento y le mandó a decir al general: mira, este hombre que está llevando esta carta, ponlo en las filas, en la parte más dura de la guerra, y quítale el apoyo para que muera. Y este Teo murió, y eso fue por acción de David. El autor intelectual de la muerte de Urías Eteo se llamó el rey David, uno de los principales escritores de los salmos en la Biblia. Y cuando él fue confrontado por el profeta Natán, él escribió el Salmo 32. Entonces vamos a analizar el Salmo 32. Vamos a analizar los versículos 1 y 2. Y vamos a ver cómo Dios reacciona frente al problema del pecado. Y luego vamos a leer el verso 5, que es la respuesta del hombre a cómo Dios reacciona al problema del pecado. O sea, aquí vamos a ver entonces qué tengo yo que hacer frente al problema del pecado, a la acción que Dios va a hacer con relación al tema del pecado. Entonces vamos a leer el texto de Salmo 32, 1 y 2 primero, lo vamos a analizar en detalle y luego vamos a analizar Salmo 32, 5. Nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Okay. Y tenemos entonces un texto muy importante. Y tenemos aquí marcadas las palabritas en hebreo de cada una de las palabras relacionadas con algo que está mal y qué Dios hace con ese problema. Tenemos transgresión, del hebreo pesha, ha sido perdonada, del hebreo nasá, pecado, que es hatá, cubierto, que es kasá. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, hasab, de iniquidad, abón, y en cuyo espíritu, rúa, no hay engaño, remilla. Aquí tenemos una serie de palabras y vamos ahora a analizar cada una de esas palabras en detalle. Entonces vamos a estudiar paso a paso este texto porque nos puede servir a nosotros muy bien para comprender cómo Dios reacciona frente al problema del pecado y cómo yo debiera reaccionar frente al mismo problema. Entonces, el Salmo 32, 1 y 2 me dice la primera parte: bienaventurado aquel cuya transgresión, cuya pesar, cuya actuación o rebelión contra la ley de Dios ha sido perdonada. O sea, el texto aquí está diciendo que es bienaventurado el hombre que luego de haberse rebelado contra el mandamiento de Dios, luego de haber actuado en contra de lo que Dios claramente estableció en su palabra, él recibe el perdón. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho que la palabra nasá, que se traduce en español como perdonada, en realidad no es perdonada. Recuerden que la palabra aquí es
cargado, o sea, levantado, sostenido, considerado, montado, o sea, es llevado. Transgresión es peshá, que significa una revuelta, puede ser nacional, moral o religiosa, que también se traduce como rebelión, se ha traducido algunas veces como pecado, es transgresión, traspaso, infracción. Quiere decir que la palabra entonces, peshá, significa que hay una rebelión, pero la palabra nasá significa cargada. O sea, si yo dijera esto traducido de manera literal, diría así: bienaventurado aquel cuya rebelión contra la ley de Dios ha sido cargada. O sea, alguien va a pagar por la condena de esa transgresión. Alguien le está cargando. Usted ha fallado, usted ha transgredido la ley y alguien le va ahora a cargar la justicia que demanda esa infracción. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, es bienaventurado, obviamente. Imagínate usted que yo violé la ley del tránsito, ¿verdad? Y me fui en rojo, y eso implica 3 años de prisión. Ahora el juez me canta 3 años de prisión sin derecho a fianza, y entonces aparece una persona que me dice: tranquilo, Ricardo, yo voy a pasar los 3 años de prisión en tu lugar. Yo voy a cargar con esta transgresión tuya. Yo la voy a asumir. La Biblia me está diciendo que es bienaventurado una persona que, después de haber ofendido a Dios, haberse rebelado contra la voluntad de Dios, esta persona es bienaventurada cuando alguien carga con las consecuencias de esa transgresión. Eso es lo que el texto está diciendo. Entonces, Dios está diciéndome a mí que Él está dispuesto a cargar con mi transgresión. Él está dispuesto a que yo sea bienaventurado. Él quiere hacerlo. Él lo va a cargar. Ahora, el texto sigue diciendo: y cubierto está su pecado, hatá. Recuerden que hatá significa errar el blanco. La palabra que se traduce como pecado. Pecar es fallar. Recuerden el texto de Jueces 20:16, que decía que en Israel habían 700 hombres zurdos que tiraban con una honda a un cabello y nunca pecaban, nunca fallaban, nunca erraban. Pecar es fallar el blanco divino de la santidad. O sea, pecado es fallar, errar. Ahora, aquí dice que el pecado es cubierto. Esa palabra casá también se traduce como vestido, cubrir, tapar, cerrar, ocultar. Quiere decir que es bienaventurado aquel cuyo pecado es ahora cubierto. Recuerden, en lo que hemos aprendido, que la justificación es exactamente lo que esto plantea. La justicia de Cristo nos arropa, nos cubre. El concepto del apóstol Pablo: nosotros en Cristo, metidos en Cristo, entonces Cristo está vistiéndonos, cubriéndonos. Cuando hablamos del bautismo, vimos la declaración de Gálatas 3:27 que decía: porque todos los que son bautizados en Cristo, todos los que han sido metidos en Cristo, de Cristo están revestidos, están cubiertos. Entonces, el texto me sigue diciendo que Dios no solo va a cargar con la transgresión, sino que Cristo va a arropar al pecador que está dispuesto a aceptar el llamado de Dios y el perdón de Dios. Entonces, aquí son esas dos palabritas: hatá, pecar, fallar. Cuando pecamos, perdimos la vestidura. Por esto la Biblia dice en Romanos 3: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos perdieron la vestimenta de gloria
que nos hacía similares, semejantes a Dios. Dios se viste de gloria, se viste de luz. Y toda la humanidad pecó, toda la humanidad perdió la vestimenta. Estamos diciendo aquí que es bienaventurado aquel que ha sido ahora cubierto. Estaba desnudo porque había pecado, pero ahora Dios está dispuesto a cubrirlo. Y sigue diciendo el texto, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, y aquí viene la palabra hasab, de iniquidad avon. Recuerden que iniquidad significa estar torcido, estar rotado, estar centrado en el ego, y Dios no nos culpa de estar rotados. O sea, iniquidad significa perversidad moral, hay una desviación, una rotación, un doblez, una joroba. Ahora, el texto dice que es bienaventurado aquel cuya iniquidad no ha sido considerada. Esa es la palabra clave de Hasab. No, Dios no la considera, Dios no la calcula, no la toma en cuenta, no la estima. ¿Ven? O sea, esto es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque uno de los grandes puntos teológicos a través de la historia viene de un señor llamado Agustín, que después le pusieron el nombre de San Agustín. El hombre se llamaba Agustín de Hipona, fue uno de los principales teólogos de la Iglesia Popular. Él decía que los seres humanos no solo heredan el pecado de Adán, sino que Dios los hace culpables de este pecado. Y es por eso que él recomendaba el bautismo de los niños para quitarle a los seres humanos desde que nacen la culpa por el pecado original que cometió Adán. Pero Dios no nos culpa de estar torcidos. Dios no nos culpa por haber nacido. ¿Ven? Por eso los niños no hay que bautizarlos. Usted es bautizado cuando usted conoce el Evangelio. O sea, el error de Agustín es plantear que nosotros heredamos la culpa del pecado de nuestros primeros padres. Pero Dios no me puede culpar de el pecado de mi padre Adán, ni la naturaleza pecaminosa que traigo a consecuencia de haberlo heredado. La iniquidad hay que clavarla en la cruz, la iniquidad hay que perdonarla, pero Dios no nos culpa. Esto es bien importante, porque es aquí donde comienzan a moverse ahora las interpretaciones bíblicas para entonces crear toda una estructura que se mueve en esa dirección. Entonces hay iglesias que bautizan a los niños con la idea de quitarles la culpa de la iniquidad. Pero el texto dice que es bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y el texto sigue diciendo, y en cuyo espíritu, Ruá, no hay engaño, remilla. Engaño significa negligencia, traición, falsedad, engañoso, holgazán. Espíritu se traduce como viento, como aire, como respiración, como vida, espíritu del hombre, aliento, soplo. Quiere decir que es obvio que el creyente no puede tener un espíritu de engaño o falsedad. Cuando estudiamos el problema del pecado, observamos varias definiciones en la Biblia de pecado, donde las tres últimas no aplican al creyente justificado. Vamos a ver estas 6 declaraciones que ya estudiamos cuando estudiamos el problema del pecado. Vimos en primer lugar que el pecado es transgresión a la ley de Dios, primera de Juan 3:4. Pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo, Santiago 4:17. Todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. No creer en Cristo es pecado, Juan 16:8-9. El pensamiento del necio es pecado, Proverbios 24:9. Y toda injusticia es pecado. Si yo analizo las 3 declaraciones aplicables al creyente, porque obviamente no creer en Cristo no se aplica al creyente, porque el creyente cree en Cristo. Entonces, obviamente el creyente no se encuentra en una condición de pecado porque ya él ha creído en Cristo y lo ha aceptado. Tampoco es un necio, el creyente no es un necio porque ya es creyente, está en Cristo, el Espíritu de Dios lo dirige. Y tampoco es injusto
ni debe actuar injustamente porque el Espíritu de Dios está actuando en la vida de esa persona. Ahora, las tres que sí aplican en el creyente vendrían a ser, primero, la transgresión a la ley de Dios, primera de Juan 3:4, ¿verdad? El pecado es transgresión a la ley, dice primera de Juan 3:4. Aquí hablamos del pecado por comisión. O sea, yo estoy actuando en contra de la ley de Dios, yo estoy ahora cometiendo pecado. Ahora, saber hacer lo bueno y no hacerlo, de acuerdo a Santiago 4:17, estamos hablando del pecado por omisión. O sea, yo sé que es correcto predicar el evangelio a las personas que me rodean, pero no lo voy a hacer. No quiero hacerlo. Ricardo, sabe que para mí eso es medio aburrido. Yo prefiero mejor estar yendo a la iglesia, brincando, cantando y todo, pero yo no voy a predicar. Pero Jesús te dijo, ve y haz discípulos. Jesús te dijo, ve y predica el evangelio. Bueno, sí, pero entonces la te dice, mira, eso es pecado. Y es pecado por omisión, porque Dios te está diciendo qué hacer y tú decides no hacerlo. También todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir que actuar bajo la dirección de la naturaleza carnal de Ricardo y no del Espíritu de Dios, la Biblia dice, Ricardo, cuando tú estás tomando acciones que no son guiadas por el Espíritu de Dios, entonces tú estás pecando. Entonces, ¿cómo yo debiera lidiar con este problema de pecado? Es aquí donde entra entonces Salmo 32:5. Ahora vamos a ver cómo el ser humano debe responder a la problemática de la iniquidad, la transgresión y el pecado. Vamos a leer Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien. Fíjense que aquí entonces tenemos la respuesta del pecador ante la propuesta divina. Pecado, ata, te declaré, yada, no encubrí, casá, mi iniquidad, abón, dije, confesaré, yada, mis transgresiones a Jehová, y tú cargaste, tú nasá, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiere decir entonces que aquí vemos que el hombre declara, Dios cubre. En Salmo 32:5 el salmista dice, mi pecado te declaré. Ahora, en Salmo 32:1 y 2 dice que es bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto, es vestido, es tapado. Entonces, pecar es errar el blanco, ¿verdad? Dios lo cubre, tal y como explicábamos, pero ahora el hombre lo declara. La raíz aquí primitiva da a entender que el hombre lo conoce, lo observa, lo reconoce, ¿verdad? Hay un reconocimiento de que yo le he fallado al Señor. Estoy consciente, estoy atento, tengo una comprensión clara. Quiere decir que mi pecado te declaré. Cuando yo voy ahora en oración ante el Señor, le estoy diciendo, Señor, yo te fallé. O sea, yo estoy consciente que te he fallado y yo soy un pecador. Por eso que ustedes ven cuando Jesús hace la parábola del fariseo y del publicano, allá en Mateo, donde el fariseo dice, oh Señor, dice que oraba consigo mismo, te doy gracias porque no soy como las demás personas y mucho menos como ese publicano que está ahí. Yo doy diezmo de todo lo que gano, voy a la iglesia tantas veces, ayuno 2 veces por semana. Y el tipo hace toda una lista de sus múltiples obras extraordinarias. Pero ¿qué hacía el publicano? El publicano iba en oración, no quería ni siquiera levantar la cabeza al cielo y decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. El Señor te está diciendo, mientras tú no reconoces tu pecado, Dios no lo puede cubrir. Es aquí donde entra el tema de la justicia propia. La justicia propia. Y es aquí donde yo como cristiano tengo que tener cuidado de Ricardo. Porque Ricardo busca la manera de justificar su accionar.
Y obviamente todos queremos ser protagonistas. O sea, yo quiero ser protagonista. Yo prefiero llevar la vida a los demás. Y decir, mira, mi esposa sí se porta mal, mis hijos se portan mal, él se porta mal. Pero yo no, yo soy el bueno. Yo soy el extraordinario. Y también te dice, ten cuidado, Ricardo. Tú declaras tu pecado, Dios lo va a cubrir. Tú vas a considerar tu pecado, tú vas a reconocerlo. En otras palabras, cuando nos equivocamos, mis queridos, estoy llamado a ir en oración ante el Señor y decirle, Señor, yo te fallé, yo te he fallado. Incluso si te he fallado la vida toda, Señor, yo te he fallado toda la vida. Yo soy un pecador. Yo necesito la justicia de Cristo. Yo necesito que tú me cubras ahora mismo con tu justicia. Yo necesito tu perdón. Yo necesito que tú me absuelvas de este problema. Yo declaro hoy que soy un pecador. Porque yo te he fallado aquí. Yo necesito la cobertura de Cristo, necesito la vestimenta de Cristo, necesito la justicia de Cristo, necesito ser lavado de este pecado. Y dice el salmista, y no encubrí mi iniquidad. Yo no la tapé, no la vestí, no la escondí, no escondí el hecho de que yo naturalmente, mi tendencia es a fallarle a Dios. Entonces, el hombre descubre la problemática, pero Dios no te culpa de ser un pecador, porque ya naciste pecador. Dios no te va a culpar por tu tendencia natural a poner a Ricardo en el centro, pero no trate ahora de autojustificarte y de encubrir y de vestir el hecho de que tú en realidad tienes un ego fuerte que necesita ser transformado. Y el texto sigue diciendo, confesaré, Yadá, mis transgresiones a Jehová. El hombre confiesa, Dios carga. Ahora Dios dice, ok, Ricardo, qué bueno que tú ahora sabes que eres un pecador. Qué bueno que me has confesado tu pecado. Qué bueno que ahora tú estás consciente del costo de tu redención. Qué bueno que tú sabes que para yo redimir ese pecado tuyo, yo tengo que entregar a mi hijo para que tú puedas alcanzar el perdón. Tranquilo, yo lo voy a hacer. Yo voy a enviar a Cristo para resolverte ese problema, porque yo voy a cargar con tu pecado y te voy ahora a dar libertad. Y te voy a demostrar con eso. Tú eres lo más valioso que existe en este universo para mí. Porque lo voy a entregar todo por ti. Confesaré. Literalmente, la palabra Yadá es adorar con las manos extendidas, es aclamar, es alabar, es celebrar, es confesar, es exaltar, es glorificar a Dios. Y digo, wow, yo puedo descansar en un Dios que cargó mi pecado, que cargó mi transgresión. Aún a sabiendas que yo te he ofendido, Dios, tú fuiste dispuesto a perdonarme y a pagar con tu vida por mi redención eterna. Iniquidad, el pecado está presente en nosotros. Dios no nos culpa, el hombre no la encubre, la reconoce. Al problema de la transgresión, el pecado nos gobierna, nos esclaviza. Dios la carga, entre paréntesis, la perdona, Él la asume, te la quita de arriba. Tú has sido perdonado porque ya no la tienes, pero alguien la está pagando. Dios la está cargando. Pero tú la confiesas y te apartas de ella.
al hecho de que el pecado nos penaliza y nos condena, Dios lo cubre. El hombre lo declara o lo reconoce. El salmista concluye declarando en Salmo 32:5 que Dios carga, perdona la desviación de su error al blanco divino de la obediencia. Y el texto termina diciendo, y tú perdonaste, cargaste la iniquidad de mi desviación, de mi falla, de mi error. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es por ello que el profeta Daniel, en Daniel 9, se presenta como pecador, aún declarándolo justo Dios, aún Dios declarándolo justo en Ezequiel 14:14. Y es por ello que el apóstol Pablo se presenta como el primero de los pecadores en 1 Timoteo 1:15. Miren qué dice Ezequiel 14:14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Está llamando Dios justo a Daniel? Sí que lo está llamando, por supuesto que lo está llamando. Dice, si estos tres varones estuvieran entre mí de ustedes, Noé y Daniel. Ahora, Daniel se consideraba tan justo como Dios lo considera a él. Miren qué dice Daniel 9:4-5. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y hemos sido rebeldes. Aquí se me faltó un sido. Vamos a arreglarlo aquí de una vez para dejarlo listo. Hemos sido rebeldes, dice el profeta Daniel. Hemos sido rebeldes, oh Señor. O sea, hemos fallado a tus mandamientos, hemos fallado a tu ley y a tus ordenanzas. Daniel declara su pecado, no encubre su iniquidad y confiesa su rebeldía o transgresión. Algunos creyentes han entendido que los 144,000, que son sin mancha delante de Dios, eso implica que estos santos del fin han alcanzado un nivel de santidad perfecta. Miren qué dice el texto de Apocalipsis 14:4-5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin amomos, sin mancha delante del trono de Dios. Pero cuando usted se va a la Biblia, se va a dar cuenta que Dios no solo está esperando que esa generación final sea sin mancha. Es que en Efesios 1:4, el Evangelio me está diciendo a mí que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios esperaba que todos los creyentes vivieran sin mancha en Cristo Jesús delante del trono de Dios. Miren que dice Efesios 1:4. Según nos escogió Dios en él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces se dan cuenta que no es una demanda solo de la última generación. Es que el concepto de santidad ya Dios lo estaba proveyendo o previendo para todos los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el Evangelio es un proyecto que va ahora mismo diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo para lograr que personas que han caído, que han heredado un problema del pecado, puedan en Cristo ser restaurados, ser transformados, ser cambiados, ser santificados y en Cristo entonces ser vistos sin mancha delante de Dios. En este sentido, el apóstol Juan hace dos declaraciones que a simple vista parecen contradictorias, pero al comprender el problema del pecado podemos entender su significado. Vamos a leer 1 Juan 3:6 y 1 Juan 1:8. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muy simple. O sea, yo soy un pecador. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo yo resuelvo este problema de pecado? Permaneciendo en Cristo. En Cristo. Porque en Cristo es que yo soy revestido, yo estoy cubierto, yo estoy ahora guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, el que permanece en Cristo no peca. Pues ¿cómo puede pecar una persona que está en el proceso de justificación y santificación, donde el Espíritu de Dios está guiando nuestros pasos y nosotros te mantenemos una comunión activa con el Señor y continua con el Señor? Yo digo que yo no tengo pecado, que yo no soy un pecador, que no soy inicuo. Dios te está diciendo, Ricardo, tú estás diciendo una barbaridad. Porque ahora tú me estás diciendo que tú no necesitas permanecer en Cristo. Por eso que muchos cristianos se apartan de la posición en Cristo, porque se cansaron ellos mismos de luchar con el problema del pecado. Jesús dice, si tú te separas de mí, tú no puedes hacer nada. Pero ven, conóceme, pasa tiempo conmigo. Yo creo, mis queridos, que el mundo cristiano tiene que hacer un cambio serio. Y más que un cambio, se llama un arrepentimiento. Es cambiar todo lo que estamos haciendo, cambiar todo el paradigma, quitarnos del protagonismo y del centro y poner a Cristo donde tiene que estar. Jesús dice, cuando yo sea levantado, cuando yo sea el centro, entonces yo lo voy a traer a todos. Definitivamente la ley de Dios es una réplica de su carácter y eso es lo que me muestra mi condición de pecado. No la puedo quitar. Y yo se lo estoy diciendo pero a miles de hermanos cristianos de todas las denominaciones. Tú no puedes quitarme la ley de Dios del plan de salvación. Porque es que la ley de Dios es la que te muestra, te señala el pecado y te manda a donde Cristo para ser justificado. Y eso incluye el sábado. Y tú podrás patalear todo lo que tú quieras, pero hemos visto que la ley de Dios va a ser la norma de juicio. La ley de Dios me enseña el pecado. La ley de Dios me manda a Cristo. Convierte el alma. Es una réplica del carácter de Dios. Yo no la puedo ignorar. Y lo peor del caso, y voy a decir una declaración que es fuerte. Cuando yo veo a un líder cristiano rechazando la ley de Dios, yo automáticamente declaro que el tipo desconoce el plan de salvación. Porque si una persona no sabe cuál es el rol de la ley de Dios en el plan del evangelio, en el plan de la salvación, sencillamente desconoce lo que está haciendo. Se los digo, mi querido, de todo corazón y de manera responsable. Y desde que alguien me sale a mí con una cosa así, literalmente, a partir de ese momento, yo no sigo a esa persona hasta que no cambie su posición. Ni pierdo mi tiempo escuchándolo, porque esa persona desconoce la estructura del evangelio. Entonces, el evangelio es la respuesta de Dios al problema del pecado. En el proceso de redimir al hombre, el evangelio va a contraatacar al pecado en esas tres realidades. El evangelio no solo tiene que quitarme el hecho de que yo estoy condenado a muerte por ser pecador, también tiene que quitarme de arriba el hecho de que el pecado me sigue arrastrando a seguir pecando, aún yo aceptando a Cristo como mi Salvador personal. Y el evangelio tiene que poder remover la presencia del pecado en mi vida. Así funciona. Entonces, hemos visto en todo el programa el primer contraataque del evangelio al problema del pecado, que es la justificación. Por medio de la cruz, Cristo pagó nuestra culpa y condena y nos entregó su vida eterna para que cada uno de nosotros tuviese acceso a la salvación. Quiere decir que el evangelio me salvó. Yo no estaba presente en la cruz. De hecho, no tenía que estarlo. Dios estaba trabajando en mi favor, aún sin yo estar ahí presente. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque en realidad ahí ya yo no importo. Dios está reconciliando a toda la humanidad con él, porque toda la humanidad se le perdió. El concepto nosotros en Cristo es lo que Dios ha estado tratando de hacer por medio de la cruz y explicándole al mundo lo que ya él efectuó.
sea, mi posición en Cristo ya fue pagada en la cruz del Calvario. Yo solo tengo que desearlo y aceptarlo y permanecer ahí. La justificación nos recuerda la historia del niño que quería comprar el monumento a Washington, en Washington DC. El niño se acercó con 1 centavo a un policía del parque y le expresó su interés de comprar el monumento. El policía sonrió y le dijo: hijo, no puedes comprar el monumento por 3 razones. Número 1, no está en venta. No está. Si estuviese en venta, número 2, 1 centavo no es suficiente para comprarlo. Pero la tercera razón, la razón verdadera por la cual no te puedo vender el monumento, es que el monumento ya es tuyo. El niño preguntó: cierto, el monumento es mío. El policía le dijo: claro, por ser ciudadano de los Estados Unidos, el monumento ya te pertenece. O sea, el monumento es de todos los americanos. O sea, ya es tuyo. O sea, tú no tienes que comprar algo que ya te pertenece. La salvación en Cristo Jesús no está en venta. Si lo estuviese, no hay recursos en el planeta Tierra que puedan pagar una vida eterna, un costo infinito. No hay forma de comprarla. Pero lo más importante es que por nosotros ser miembros de la raza humana, esta salvación ya nos pertenece en Cristo Jesús. Yo digo: gloria a Dios y alabado sea el Señor, porque ya Dios proveyó una solución a mi problema existencial desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear este planeta, desde antes de yo existir, desde el tiempo atrás. Ya Dios había pensado en Ricardo y había previsto la solución al problema eterno de Ricardo. Y en su palabra me está enseñando cómo funciona. Esta salvación es un regalo y como todo regalo debe ser aceptada o rechazada. Cuando por la fe aceptamos esta salvación, el Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento y nos conduce al bautismo. En este somos unidos a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Y ya ustedes conocen todo el proceso. En el bautismo inicia la etapa de la santificación bajo la dirección del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es reproducir el carácter de Cristo en cada creyente. Y ahí es donde entra el concepto Cristo en nosotros. Justificación, nosotros en Cristo, recubierto de la justicia de Cristo. Ahora el concepto de santificación es el Espíritu de Dios actuando desde el dentro de nuestra mente, desde dentro de nuestros corazones, transformándonos a la plenitud del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. En su libro La naturaleza de Cristo, la página 124, Roy Adams explica: pero el pecado es más profundo, más penetrante y crónico de lo que algunos de nosotros creemos. Lo que estamos estudiando aquí es una enfermedad asentada profundamente en la psique humana. Mucho después que hemos terminado nuestra rebelión voluntaria contra el Señor y hemos sido convertidos, la distorsión moral de pecado todavía nos importuna. Hay rasgos de maldad profundamente ocultos en nosotros, a veces aguardando años una cierta combinación de circunstancias que les permitan salir a la superficie. Por medio del proceso de la santificación, Dios obra para contrarrestar y corregir tendencias malignas dentro de nosotros. Santificación es la obra de una vida porque lleva tiempo, aún para Dios, lograr el cambio necesario. Dios nos hizo agentes morales libres y debe respetar esa libertad en todos los intentos de desarrollar el carácter en nosotros. Cada día, mientras perseveramos en el conocimiento del Señor, el tosco material de nuestro espíritu torcido llega a ser más flexible, más maleable. Entonces, el tierno Espíritu Santo nos moldea y forma continuamente a la imagen divina. Por lo tanto, nuestra única esperanza de salvación desde el principio hasta el final es la diáfana misericordia y gracia de Dios. Yo digo, gloria a Dios, que Dios no me ha responsabilizado de mi salvación. Él se ha encargado de proveerla.
se ha encargado de justificarme, se ha encargado de santificarme, se ha encargado de redimirme. En la etapa de la santificación vimos que el mayor obstáculo del Espíritu de Dios es la naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros, y es lo que ya vimos en la segunda venida de Cristo. El Evangelio tiene que removerla. El Evangelio ahora va a contraatacar, y eso fue lo que vimos ahora en el tema de la segunda venida de Cristo. O sea, en la entrega anterior vimos cómo cuando Cristo venga por segunda vez, el Evangelio completa el proceso de salvación. Y es donde nuestra naturaleza pecaminosa es removida y estamos listos para vivir eternamente en la presencia del Señor. En ese momento, un nuevo cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo glorificado cuando resucitó, será dado a cada creyente redimido. Y es aquí donde el Evangelio me salvará de la presencia del pecado en mi vida, y para siempre quedaremos libres del problema del pecado. En la etapa de la redención, el pecador es redimido por toda la eternidad y nunca más el pecado tendrá potestad sobre él. Entonces, el Evangelio es un proceso de pasado, presente y futuro. El Evangelio me salvó en Cristo a través de la justificación, a través del sacrificio de Cristo, a través de la cruz de Cristo, del hecho que el pecado me había culpado y condenado a muerte eterna. Lo creí, lo acepté por medio del bautismo. Ahora el Evangelio me salva en la experiencia de vida cristiana, bajo la dirección del Espíritu de Dios en mi vida, me salva de que el pecado me gobierne y me esclavice. Quiere decir que mis amigos, mis familiares no me deben ver como un transgresor, porque ahora ya no es Ricardo que debe estar gobernando. Ahora es el Espíritu de Dios quien tiene que estar gobernando. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, este viejo Ricardo es removido y Dios ha prometido darnos cuerpos renovados, glorificados, similares al cuerpo de Cristo. Y aquí el Evangelio me salvará de la presencia del pecado en mi vida. Por eso nosotros creemos en las tres fases de la salvación: justificación, santificación y redención. En la economía de funciones, los diferentes miembros de la deidad cumplen distintas tareas en la salvación del hombre. Cada miembro de la deidad es responsable de una fase de la salvación. El Hijo fue el protagonista de la cruz, fue el protagonista de la justificación. Romanos 4:25, este texto nos dice: el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero en la etapa del bautismo y la santificación es el Espíritu Santo quien tiene el protagonismo. Dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Según Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiere decir que en la etapa de la santificación es el Espíritu de Dios el responsable, es el protagonista. Pero en la etapa de la redención, el Padre es quien nos glorifica. Dice el texto de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que cada miembro de la deidad está protagonizando una fase de la salvación. Y por eso es que nosotros entendemos entonces un Dios de tres personas actuando en conjunto en el proceso de la salvación nuestra. Y ahora que ya hemos completado el estudio del Evangelio, podemos resumir, número uno, que el Evangelio es el plan de Dios para salvar al hombre del pecado y de la muerte. Número dos, que este plan está bien estructurado y explicado en la Biblia. Número tres, que gracias al Evangelio, Dios le brinda al pecador vida eterna en Cristo. Número cuatro, que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Y número cinco, que el pecador, en el proceso de ser salvado, pasa por tres etapas después del conocimiento del Evangelio: la justificación,
la santificación y la redención. En este estudio vamos a ver importantes declaraciones que la palabra de Dios hace sobre el Evangelio y sobre cuál debiera ser nuestro compromiso. Nosotros vimos esta palabrita, yo se la explico ahorita, evangelio, evangelion. Dos elementos componen esta palabra. O eu, bueno, evangelion, mensaje. El evangelio significa una buena noticia, un buen mensaje, unas buenas nuevas. La vida eterna nuestra depende de aceptar esta noticia o de rechazarla. Y podemos ver que a través de toda la Biblia, el Evangelio fue revelado en el Antiguo Testamento, fue revelado a Adán y Eva, fue revelado a Abraham, fue revelado a Isaías, fue revelado a los profetas. También vimos que fue revelado por el ángel Gabriel en el Nuevo Testamento, fue proclamado por Juan el Bautista, fue predicado por Jesús, fue predicado por todos los discípulos y fue predicado por Pablo. Y vamos a compartir esta presentación, como siempre hacemos, para que ustedes busquen los textos bíblicos y puedan confirmar lo que estamos poniendo en esta tablita aquí. Ahora, vamos a leer este texto y aquí nos quedamos en esta noche. Lea 1 Corintios 1:30. ¿Cuáles son las 4 realidades del Evangelio que han sido hechas por Dios al colocarnos en Jesús? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí está claro. O sea, todo lo que hemos explicado en todo el programa se reduce a 1 Corintios 1:30. O sea, más por él, aquí él es Dios. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que es de Dios que está hablando. Más por Dios están ustedes en Cristo Jesús. La frase de nuevo, en Cristo. Dios los ha colocado en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que lo primero que tiene que ocurrir es sabiduría. Nosotros habíamos dicho, cuando iniciamos este programa, que el objetivo de la palabra de Dios era darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo. Quiere decir que lo primero que tiene que tener un ser humano que va ahora a considerar el Evangelio como una opción en su vida es conocerlo, saber de qué trata, saber cómo Dios salva al pecador. Esta es la pregunta fundamental que usted tiene que hacerle a la palabra de Dios. ¿Cómo yo encuentro la salvación? ¿Cómo yo he sido salvado? ¿O cómo yo alcanzo salvación? ¿Cómo soy salvo? Pero cómo soy, diría que dependería de mí. ¿Cómo he sido salvado? Es la pregunta correcta. ¿Cómo Dios ha provisto mi salvación en Cristo Jesús? Lo primero que tengo que tener, de acuerdo al texto, es sabiduría. Sabiduría. Conocer el conocimiento de Cristo Jesús y ver cómo el Evangelio que está centrado en la persona de Cristo, ahora me provee justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30 muestra las 3 fases del plan de salvación realizado en favor nuestro en Cristo. Lo primero que debemos obtener es sabiduría. Debemos escuchar y conocer el plan de salvación. El primer paso entonces es la justificación. Cristo nuestro sustituto. Y yo debo aceptarla por la fe. Hay un texto muy importante que está en Romanos 5:1, que me llega ahora mismo a la mente, y es la clave de la justificación. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Génesis, ¿puede leer Romanos 5:1 aquí? Este texto que está marcado. Sí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justificados? Por creer, por la fe. Es un regalo. No dice justificado pues por haber tenido mucho dinero, o porque eres buen mozo, o porque perteneces a la iglesia marca tal. No dice el texto eso. O sea, justificado pues por creer en Cristo Jesús. De hecho, usted lee el texto y se va a dar cuenta que viene de una secuencia, de un análisis de toda la estructura de la salvación. Y ahora dice, justificado pues, el pues
el que me conecta. O pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que esta primera fase llega, nos alcanza cuando nosotros la creemos, cuando la aceptamos por la fe. Cuando yo digo, wow, Dios, tú hiciste eso por mí. Sí, te lo hice por ti. Pero para yo llegar ahí, mi querido, hay una tarea que tengo que hacer, y es conocer el Evangelio. O sea, yo le estoy pidiendo a cada ser humano de este planeta que se preocupe por conocer la propuesta de salvación que Dios ha establecido en su palabra. Estoy animando a cada persona del planeta a hacer eso. No importa si es amigo, si es enemigo, si es primo, si es tío, el que sea. Te estoy diciendo, tienes que preocuparte en conocer lo que Dios te ha regalado a ti en Cristo Jesús. Entonces, el paso número 2 es la santificación, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Fíjense que todavía yo no entro en materia. Cristo protagonizó la justificación. El Espíritu Santo ahora protagoniza la santificación. El tercer paso es la redención. Dios tiene que darme un nuevo cuerpo, incorruptible, inmortal, no corrompido. Dios va a hacer esa parte. Y esta va a ser la obra de transformación efectuada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que Dios ha provisto la salvación. Dios te ha salvado. No eres tú el que te salva. La salvación Dios la ha provisto. Toda la deidad está involucrada en nuestra salvación eterna. Y yo alabo al Señor, alabo al Padre, alabo al Hijo, alabo al Espíritu de Dios. Porque los tres unidos están firmes en un propósito para garantizar nuestra salvación eterna.